Los sistemas de alarma en toda la galaxia. La sede del Consejo estalló con urgencia. Advertencias. Las luces rojas parpadeaban en cada pasillo mientras los funcionarios se apresuraban a llegar a sus estaciones. Había aparecido una señal de socorro. De Tessara Prime, una colonia pacífica. Mundo al borde del espacio del Consejo. El mensaje reproducido en repetición, crepitando con estática y miedo. Esta es la Tessara Prime. Colonia. Estamos bajo ataque. Desconocido. Las naves han entrado en órbita. Están disparando contra nuestras ciudades. Por favor, cualquiera que. ¿Puedes escuchar esto? Necesitamos ayuda inmediata. Evacuación. Nuestros sistemas de defensa están destruidos. Tenemos miles de civiles sin dónde ir. Por favor, ayúdanos. El comandante Vela se paró en el centro de mando de su buque insignia, el Filo del Valor. Era un Krell, especies de reptiles conocidas por su disciplina militar y estratégica. Pensando. Sus escamas eran de color verde oscuro, marcado con patrones plateados que mostraban su rango y años de servicio. Él luchó en 3 grandes conflictos y supo el sonido de la verdadera desesperación cuando él lo escuché. ¿A qué distancia estamos de Tessara Prime? Le preguntó a su oficial de navegación. 3 días. A máxima velocidad warp, comandante, llegó. La respuesta. Beltus se palpó el estómago. Aprieta. 3 días fue demasiado tiempo. Lo que sea. Estaba sucediendo en ese planeta sería. Terminó mucho antes de que llegara su flota. Él miró la pantalla táctica que mostraba sus 12 barcos. Era una fuerza respetable para tareas de patrulla, pero si esto fuera una invasión seria, puede que no lo sean. Suficiente. El sistema de comunicación zumbó. Una imagen holográfica apareció en el centro de la cubierta de mando. Fue la directora del Consejo, Maril Luna, una mujer alta, siendo de la especie Tessera. Ella misma. Su rostro estaba tenso por la preocupación. Comandante Velas, usted recibió la llamada de socorro. Ella preguntó. Sí, director. Estamos cambiando de rumbo ahora. Pero faltan 3 días. Eso puede ser demasiado tarde. Los atacantes fueron identificados como fuerzas del dominio real. Nuestra inteligencia muestra al menos 30 buques de guerra en órbita. Belta sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Los Ragle fueron brutales. Lo hicieron. No tomar prisioneros por piedad. Tomaron esclavos. Despojaron a los mundos de todo lo valioso y dejado en ruinas. Detrás. Director, con respeto, mis 12. Los barcos contra 30 buques de guerra Ragel serían. Suicidio. Necesitamos pedir refuerzos. Lo sé, comandante, pero hay otra opción. Meruna hizo una pausa. Hemos recibido una oferta de ayuda. De una fuente inesperada. Antes de Velas. Podría preguntar. Otra figura holográfica. Apareció junto al director. Era mujer humana vestida de azul oscuro. Uniforme militar. Le tiraban del pelo. La espalda estaba apretada y sus ojos eran agudos y centrado. Velas nunca había hablado con un humano antes, aunque había oído historias. Comandante Velas, soy el capitán Park Hyun de la Armada Colonial Unida. Barco Tywin. Interceptamos el barco en peligro. Llamada de Tessara Prime. Mi barco y el grupo de apoyo está a 8 horas de distancia de la colonia. Ofrecemos inmediata asistencia. Vela miró fijamente al humano. 8 horas. Podría estar allí en 8 horas. Mientras que su flota necesitaba 3 días. Pero él. Habían escuchado las historias sobre los humanos. Vino de la Tierra. Un mundo de muerte donde todo parecía diseñado para matar. Mayor gravedad, depredadores peligrosos. Clima extremo, enfermedades mortales. Él
Los humanos que sobrevivieron a ese mundo fueron más fuerte, más rápido y más agresivo que la mayoría de las especies del Consejo. Capitán Park, con todo respeto, ¿cuántos? ¿Qué barcos tienes? Preguntó Beltus. Con cuidado. Tengo autorización para traer un grupo de batalla de respuesta rápida. 13 combates. Buques más embarcaciones de apoyo contra 30. Buques de guerra Ragul. Capitán Park. La expresión no cambió. Comandante, nosotros. Están entrenados exactamente para esto. Situaciones. Mantendremos la posición y comience los procedimientos de evacuación hasta que llega la flota. Créeme, podemos manejarlo. Esto. La directora Maril Luna tomó la palabra. Comandante Velas, el Consejo ha votado aceptar la oferta humana. Se le ordenó proceder a Tercera Prime y coordinar con las fuerzas del Capitán Parks. El tiempo es crucial. Velas quería discutir. Quería decir que enviar humanos. Estos órdenes de la muerte apenas conocidos, para enfrentarse. El Ragole era una locura. Pero él tenía sus órdenes. Y más. Lo más importante es que esas personas en el primer lugar. Necesitaba ayuda ahora. ¿Entendido, director? Capitán Park, nos reuniremos con tus fuerzas en Sara Prime. Recibido, comandante. Nos vemos. Allí. Talle salió. El holográfico. Las imágenes desaparecieron. Beltas se volvió hacia su tripulación, que lo miraba fijamente, con diversas expresiones de preocupación y confusión. ¿Escuchaste las órdenes? Listo. Curso para la curvatura máxima de Tercera Prime. Y alguien me consiga todo lo disponible. Inteligencia sobre militares humanos. Capacidades. Su segundo al mando, un Krelj más joven, llamado Satier, se acercó a él en silencio. Comandante, ¿es esto sabio? Los humanos son luchadores efectivos. Sí, pero el Rigel. Son experimentados y despiadados. Feltus. Asentí lentamente. Comparto tu preocupación. Sater. Pero no tenemos muchas opciones. O bien confiamos en que los humanos pueden aguantar hasta que lleguemos o todos en ese. El planeta muere. Preparen la flota para operaciones de combate. Mientras su tripulación trabajaba, Beltus accede a los archivos de humanos. Operaciones militares. Lo que encontró fue inquietante. Los humanos solo se habían unido a la Consejo Galáctico hace 15 años, pero en ese corto tiempo, habían establecido ellos mismos como formidables luchadores. Los barcos utilizaban tecnología de armas que mezclaba. El Consejo diseña con su propia brutalidad. Innovaciones. Cañones de riel que disparaban munición sólida. Metal a velocidades increíbles. Misiles. Con sistemas de guía que podrían superar a las computadoras de defensa de puntos. Y. Sus soldados, sus marines, eran entrenados en técnicas de combate que la mayoría especies consideradas excesivas. Había informes de ejercicios de entrenamiento conjuntos. Los soldados del Consejo a menudo luchaban por mantener con los estándares físicos humanos. Los humanos podría correr más tiempo, cargar más peso y se recuperan más rápido de las lesiones. También tenía una tendencia inquietante a continuar luchando incluso cuando están heridos de maneras que incapacitaría a la mayoría de las especies. Pero lo que más preocupaba no era su físico capacidades. Era su táctica. Pensando, los humanos habían pasado miles de años peleando entre ellos en sus brutal mundo natal. Ellos entendieron violencia de maneras que las especies pacíficas no podía imaginarlo. Cada militar humano. La doctrina fue escrita con la sangre de su propia historia. Llegó un mensaje a través del Taiwán. Fue breve y directo. Entrando en salto FTL ahora. Vamos a. Llegará a Sara Prime en 7 horas 40 minutos. Comenzando los preparativos para el combate. Manténgase a salvo, comandante.
Beltus observó la exhibición mientras la flota humana. Los marcadores de posición desaparecieron, lo que indica. Habían saltado a más rápido que la luz. Velocidad. Se encontró esperando que él. Las historias sobre las capacidades humanas eran. No exagerado. Esas personas en el Prime necesitaban un milagro. En el centro de mando de Taiwán, el capitán Park Hyun se quedó con las manos en la masa, abrazados a su espalda, observándola. Trabajo en equipo con eficiencia practicada. Su oficial táctico levantó la vista de su estación. Señora, todos los barcos están listos. Para operaciones de combate. Compañías de la Marina. Se están preparando para un despliegue rápido. Parque. Asintió. Bien. Asegúrate de que todos. Entiende la situación. Nos enfrentamos a una fuerza numéricamente superior, pero nuestra. La misión es clara. Proteger a aquellos civiles. Lo que sea necesario. Sí. Señora. Park se dirigió a sus comunicaciones. Oficial. Enviar un mensaje al almirante. Sin. Infórmale que nos comprometemos. Fuerzas hostiles en Saraprime. Solicitar soporte inmediato si está disponible. Mensaje enviado. El capitán Park miró el temporizador de cuenta regresiva que muestra el tiempo hasta llegada. 7 horas y 38 minutos. Ella esperaba que fuera suficiente. Se giró hacia. Diríjase a su tripulación del puente, con voz tranquila, pero firme. Escuchen. Estamos a punto de. Muéstrale al trapero lo que pasa cuando ellos. Amenazar a inocentes en nuestra presencia. Nosotros. Hazlo limpio, hazlo rápido y nosotros. Traigan a todos a casa. Preparen la flota para. Combate. Y que alguien despierte. Sargento. Los marines de Kim. Están a punto de tener una día muy ajetreado. El comandante Beltus emergió. Desde viajes más rápidos que la luz hasta ser testigo. Una pesadilla. Tecer Prime flotó. Ante él. Hermoso azul y verde. Continentes estropeados por llamas anaranjadas y humo negro saliendo de varias ciudades. Alrededor del planeta, 30 enormes rúgole. Los buques de guerra mantuvieron posiciones orbitales. Como depredadores que rodean a una presa herida. Informe de situación. Velas ordenó su voz. Apretado. Sus escalas de oficial sensor tenían. Palideció. Comandante, estoy detectando múltiples sitios de impacto en todo el continente norte. Firmas energéticas. Consistente con un bombardeo de plasma. La capital está en llamas. Estoy leyendo. Aproximadamente 40 barcos de desembarco en la superficie. Cualquier señal de planetario. ¿Defensas? Todas las plataformas de defensa son destruidos. Los escudos de la colonia están abajo. Son completamente vulnerables. Velas estudió el despliegue táctico. 12 barcos contra 30 buques de guerra Ragel. Las matemáticas eran simples y brutales. Serían destruidos rápidamente si. Comprometido directamente. Abrió un canal para su flota. Todos los barcos mantienen la defensa. Formación. Iniciar exploración de largo alcance. Las armas aguantan a menos que se disparen. Prepárense. Para transmitir coordenadas de evacuación a cualquier superviviente en la superficie. Su segundo. Al mando, Satir, se acercó con preocupación obvia. Comandante. ¿Deberíamos? Solicitar refuerzo inmediato de Consejo de Comando Central. Ya está hecho. Pero la flota del Consejo más cercana está a 6 días. Lejos. Beltas sintió una ola de impotencia. No podemos involucrarnos directamente. Seríamos destruidos antes de poder hacerlo. Salvar a alguien. ¿Y los humanos? ¿Cómo? Si en respuesta, el espacio mismo pareciera rasgarse. La flota humana no llegó. En pequeños grupos, pero todos a la vez. Cayendo desde FTL en forma coordinada. Formación que hizo la táctica de velas. Problema con la computadora.
sorprende con pitidos de advertencia. El UCNS-T1 apareció en el centro. Pero no estaba solo. 8 destructores, 4 cruceros, 2 portaaviones enormes y docenas de embarcaciones de apoyo más pequeñas. Materializado en una esfera de combate perfecta. Formación. Beltas se quedó mirando. Trajeron todo el grupo de batalla. Las naves humanas. Se movía con una precisión que parecía casi depredadores. Sus salones eran más oscuros que los vasos del Consejo estándar, pintado en colores que parecían diseñados para fundirse con el vacío del espacio. Arma. Los puertos cubrieron sus superficies como escamas de alguna criatura peligrosa. La transmisión llegó. Capitán. El rostro de Park apareció en la imagen holográfica. Exhibición. Comandante Beltas. Es bueno verlo. Lo lograste. Como puedes observar, la situación es crítica. Estamos implementando una respuesta inmediata. Protocolos. Antes de que Velas pudiera responder, otra transmisión resonó en todos lados. Frecuencias. Estaba dirigido al RAG. Flota de agujeros. La voz del capitán Park era frío y claro. Atención, agujero de trapo. Fuerzas. Este es el capitán Park Hyun-de la Armada Colonial Unida. Estás en violación de la ley del Consejo Galáctico en el Tratado de Derechos de los Sapientes. Atacaron una colonia protegida y actualmente participan en hostilidades militares. Acción contra civiles. Ordenó retirar todas las fuerzas de Tercera Prime de inmediato. Tienes 5 minutos para cumplir o serás eliminado. Por la fuerza. Dentro del buque insignia de Rugul. El general Trok escuchó la transmisión con creciente diversión. Él era una criatura enorme, de casi 2,5 metros. Alto, cubierto de gruesas placas blindadas, que había evolucionado en una gravedad alta. Mundo. Su especie había conquistado 17 mundos a través del puro poder militar. ¿Quién? ¿Son estos humanos? Preguntó a su táctico. Oficial. Desconocido. General. Nuestra base de datos tiene información mínima. Se unieron a la Consejo Galáctico hace solo 15 años. Su mundo natal está clasificado como un mundo de la muerte, pero no tienen importantes victorias militares en grabar. Trok se rió, un sonido áspero. Eso hizo que la tripulación del puente se estremeciera. 13 barcos contra mis 30, y me dan ultimátums. Abrió un canal para la flota humana. Capitán humano, tu valentía es admirable, pero una tontería. Vete ahora o compartir el destino de esta colonia. Para enfatizar su punto, Trok ordenó uno de sus barcos para disparar contra la ciudad capital. Abajo, unas de plasma sobrecalentado, lanzado desde la órbita, impactando cerca el centro de la ciudad. Edificios vaporizados. Al instante, miles de vidas terminaron en ese único momento. En el Tywin, el capitán Park observó el ataque a su exhibición táctica. Su expresión no cambió, pero todos en su puente lo sintieron. La temperatura pareció bajar. Ella habló en voz baja a través de su canal de comando. Todas las naves tienen armas libres. Reglas de compromiso. Desactivar cuando sea posible. Destruir cuando sea necesario. Alas de caza. Lanzar y establecer la superioridad aérea. Los buques de desembarco de la Marina se preparan para el desembarco inmediato. Inserción planetaria. Muestrales por qué no amenacen la inocencia en nuestra presencia. Lo que pasó después sería. Estudió en las milicias de todo el mundo. Galaxia durante generaciones. La flota humana se movió con una eficiencia coordinada que parecía imposible. Todos los barcos lo sabían. Exactamente dónde estar y qué hacer. Sin comunicación aparente. Los destructores aceleraron hacia el Rayal. Formación a velocidades que hicieron que Velas
El oficial de sensores revisó su equipo 2 veces. Para confirmar las lecturas. Comandante. Esos barcos humanos están tirando. Fuerzas de aceleración que matarían a la mayoría. Tripulaciones, informó con incredulidad. Él. Los humanos somos de un mundo de alta gravedad. Beltus murmuró. Están construidos para resistir más. La primera salva humana. Fue devastador. Los cañones de riel dispararon munición sólida. Babosas metálicas en una fracción significativa de velocidad de la luz. 3 cruceros Ragel tomaron impactos directos incluso antes de que sus comandantes se dieron cuenta de que estaban bajo ataque. Escudos. Diseñado para detener las armas de energía. Nada en contra de los proyectiles físicos. Viajando a tal velocidad. El metal se desgarró. A través del metal. Las explosiones florecieron en el vacío. La flota de Riol se apresuró a responder, pero los humanos ya estaban adaptándose. Misiles lanzados desde él. Cruceros humanos, cientos de ellos, cada uno. Guiado por tecnología artificial avanzada. Inteligencia que aprendió y se adaptó a patrones de defensa de puntos irregulares en la vida real. Tiempo. Donde la primera ola de misiles fue derribado en su mayor parte, la segunda ola. Penetraron las defensas. Los barcos de Ragle comenzaron recibiendo daño crítico. General Trock se quedó mirando su exhibición táctica en horror creciente. En menos de 2 minutos de combate, había perdido 3 barcos completamente y 5 más fueron fuertemente dañado. Todos los barcos concentran el fuego en su nave insignia. Mata a ese capitán humano. 15 buques de guerra Ragel giraron sus armas hacia el Taiwán. Rayos de energía y los torpedos de plasma se extienden a través del espacio, pero los destructores humanos ya habían se posicionaron en una posición defensiva. Pantalla. Los láseres de defensa puntual crearon una red de luz, destruyendo la luz entrante. Proyectiles. Los escudos de energía se encendieron, pero ni un solo disparo alcanzó el Taiwán. Imposible, susurró Trock. Mientras la batalla espacial se desarrollaba con furia, los humanos, los portaaviones habían lanzado sus cazas. Cientos de pequeñas embarcaciones salieron de él. Naves enormes como insectos furiosos de un colmena perturbada. Eran rápidos, increíblemente rápido, lanzándose a través de la campo de batalla con una gracia que parecía desafiar la física. El capitán Kang Sua lideró. El escuadrón cazador atraviesa el caos. El indicativo de llamada era Ripe, obtenido durante ejercicios de entrenamiento que la dejaron. Los instructores quedaron impresionados y un poco asustada. Ella seleccionó un agujero de trapo interceptor en su sistema de orientación y sonrió. Escuadrón de cazadores, armas libres. Enseñemos a estos piratas por qué lo hacemos. No te metas con mundos protegidos. El perro. La pelea fue brutalmente unilateral. Ragel. Los pilotos estaban entrenados y tenían experiencia. Pero nunca se habían enfrentado a nada parecido a lo humano. Pilotos de combate. Los humanos evolucionaron a partir de cazadores de persistencia en un peligroso mundo. Tenía tiempos de reacción medidos en fracciones de segundos. Su espacio. La conciencia era excepcional. Su capacidad. Predecir casi por completo el movimiento del enemigo. Sobrenatural. El caza de Kansua giró a través de una nube de escombros. Su computadora de orientación. Luchando por seguirle el ritmo. Maniobras. Disparó una ráfaga desde su cañones de riel y un caza de agujero de trapo. Explotó. Ella no se detuvo a celebra, ya moviéndose hacia su siguiente objetivo. En cuestión de minutos, el luchador de Ragole. Las pantallas fueron destruidas. El camino fue despejado para la siguiente fase. Caída masiva. Barcos lanzados desde los transportadores humanos.
dirigiéndose hacia la superficie del planeta. Dentro de uno, el sargento Kim Mino revisó su rifle por tercera vez. Alrededor, él y su escuadrón realizaron su propia rituales previos al combate. Todos eran voluntarios, todos ellos ampliamente capacitados en operaciones de combate. Escuchen, dijo Mino. Dijo, con voz calmada. A pesar de la turbulencia cuando la nave de desembarco entró. Atmósfera, tenemos civiles caídos. Hay quienes nos necesitan. Fuerzas terrestres reales. Han estado en el sitio durante horas. Están establecido y peligroso, pero recuerda, tu entrenamiento. Somos más rápidos, somos más inteligentes y más malos. Entramos. Duro. Extraemos civiles y hacemos. Estos piratas se arrepienten de haber venido aquí. Planeta. Sargento, ¿qué pasa si tienen armadura pesada? Preguntó el soldado Dejo. Joven pero firme. Entonces llamamos al aire. Huelgas. Los luchadores de arriba tienen nuestro espaldas. Mino se puso de pie mientras la nave de desembarco. Cerrado, entrando en aproximación final. 30 segundos para el aterrizaje. Fija y carga. En el filo del valor, comandante Velus observó el asalto humano con una mezcla de asombro y miedo. En menos de 10 minutos, los humanos habían convertido lo que debería haber sido una masacre en una batalla campal. Los Ragel estaban respondiendo ahora, su superioridad numérica, empezando a contar. Pero los humanos mostraron. No hay señales de dar marcha atrás. El oficial de comunicaciones gritó. Comandante, estamos recibiendo una transmisión del capitán Parks. Apareció su rostro y Velus se dio cuenta de que parecía completamente tranquilo a pesar de la batalla se libra alrededor de su nave. Comandante Veltus, tenemos la situación bajo control en órbita. Sin embargo, podríamos usar la asistencia de su flota con civiles. Evacuación. Nuestros marines están asegurando zonas de aterrizaje ahora. ¿Puedes posicionar tú barcos para el transporte de refugiados? Velelus asintió rápidamente. Por supuesto, capitán. Nosotros. Se moverá a la órbita baja y se preparará. Áreas de recepción. Excelente. Y. Comandante. Prillax se acurrucó en las ruinas de lo que había sido la gran biblioteca de tesoros de primera. A su alrededor se apiñaban otros 30 civiles. Juntos en la oscuridad, tratando de permanecer silencioso. Afuera, fuertes pasos resonaron. Entre los escombros, los soldados de Ragel estaban cazando. PRI era un erudito, no un luchador. Su pueblo, los teseranos, evolucionó en un mundo pacífico con pocos depredadores. No tenían instinto para combate, sin experiencia con la violencia. Cuando las naves Ragal aparecieron en órbita y comenzaron su bombardeo, la mayoría, los tesuranos simplemente se quedaron paralizados de terror. A través de una grieta en el muro derrumbado, Prillax observó una patrulla de Ragel en movimiento. Por la calle, los soldados estaban enorme, de casi 7 pies de altura, cubierto de placas de armadura gruesas. Llevaban armas que podría derretir el hormigón. 3 de ellos arrastraron a un grupo de civiles. Encadenado. Prillax se sintió enfermo. Sabía qué pasó con los que fueron llevados por él. Rugle. Se convertirían en esclavos. Trabajarían hasta la muerte en colonias mineras, o vendidos a otras especies brutales. Un joven teseriano. El niño que estaba a su lado empezó a llorar suavemente. Su madre intentó calmarla, pero el sonido ya se había transmitido. El Ragel. La patrulla se detuvo. Su líder, un hombre con cicatrices, veterano con armadura oscura, se volvió hacia las ruinas de la biblioteca. Escanea ese edificio. Ordenó en el áspero idioma Ragul.
El corazón de Priyax se hundió. Estaban descubierto. No había ningún lugar a donde correr. El Ragul comenzó a moverse hacia su escondite, armas listas. Esto fue. ¿Cómo morirían? Entonces el cielo gritó. Las naves de desembarco atravesaron el atmósfera, sus motores creando sonido. Explosiones que destrozaron las ventanas restantes. Por toda la ciudad. Estaban oscuros y angular, diseñado para inserción en combate. La patrulla Rayol miró hacia arriba confundida. Estos no eran barcos del Consejo. La caída. Los barcos no aterrizaron suavemente. Se estrellaron. En calles y plazas. Sus blindados. Cascos que absorben los impactos que. Destruir naves civiles. Escotillas traseras. Se abrió antes de que los barcos se abrieran por completo. Detenido. Soldados con armadura potenciada. Derramado, moviéndose con velocidad y propósito que hizo dudar al rival. Estos eran marines humanos. Sargento Kim. Mino fue el primero en salir de su nave de desembarco. Su rifle arriba y escaneando. Su armadura. Los sensores pintaron el campo de batalla. Su casco exhibe 37 contactos enemigos en el área inmediata. Aproximadamente 200. Se detectaron civiles en edificios cercanos. Los parámetros de la misión estaban claros. Neutralizar hostiles. Proteger a los civiles. Establezcan una zona de evacuación. Dispersense. Vigila tus sectores. Ordenó Mino. El equipo se movió como si fueran partes de un solo equipo. Organismo. El soldado Lee Dejo se fue a la izquierda, tomando posición detrás de un destruido vehículo. El cabo Choi Hanna se trasladó a terreno elevado. Su rifle de francotirador. Ya están rastreando objetivos. El resto de el escuadrón estableció un perímetro en segundos. La patrulla Ragel cerca de la biblioteca abrió fuego. Rayos de plasma. Se dirigió hacia las posiciones humanas. La armadura de Mino absorbió un impacto directo. Escudos desplegándose pero resistiendo. Regresó. Dispara con su rifle cañón de riel y el soldado harapiento cayó. Su armadura. Atravesado por la bala hipersónica. Contacto. Frente. Ataquen y avancen. Ordenó Mino. Los humanos hicieron algo el agujero del trapo. No lo esperaba. Atacaron. La mayoría. Especies cuando se enfrentan a números superiores. Se pondría a cubierto y pediría ayuda. Los humanos acortaron distancias. Usaron escombros como cobertura moviéndose de una posición a otra. Posición con eficiencia practicada. Ellos, flanqueados, se coordinaron. Soldado Lee Dejo vio un equipo de armas pesadas desorganizado, instalándose detrás de una pared. En lugar de solo disparándoles, calculó ángulos, agarró un pedazo de escombros y lo arrojó con la armadura mejorada. Fortaleza. El trozo de hormigón golpeó el soporte dañado del edificio y toda la estructura se derrumbó sobre el ragole. Posición. Armas pesadas hostiles. Eliminado, informó Dejo con calma. Desde su posición elevada, el cabo Cho Hanna. Objetivos eliminados con mecánica. Precisión. Su rifle disparó. Rondas electromagnéticas que no dejaron rastro. Rastro excepto enemigos muertos. Ella respiró. Poco a poco, con el ritmo cardíaco controlado. Seleccionar objetivos en orden de amenaza. Nivel. Un disparo. Una muerte, siempre. El líder de la patrulla de Ragul intentó organizar una defensa, pero sus soldados estaban en pánico. Estos humanos lucharon como nada de lo que habían encontrado. Estaban agresivos, pero no imprudentes. Usaron todas las ventajas del terreno. Ellos, comunicado constantemente, adaptándose, tácticas en tiempo real, y fueron rápido, tan increíblemente rápido. El escuadrón de Mino eliminó la patrulla en menos de 3 minutos. Cuando cayó el último agujero,
Mino. Inmediatamente cambió el enfoque. Dijo Hannah. Asegurad el perímetro. El resto de vosotros con yo. Tenemos civiles en esa biblioteca. Dentro de las ruinas, Priyax escuchó él. Pasos acercándose de nuevo. Se preparó. Para lo peor. Entonces una voz gritó. Hablando en perfecto tesón. Esto es. Sargento Kim Mino, Armada Colonial Unida. Marines. Estamos aquí para ayudar. Por favor. Identifíquense si pueden escucharme. Priyax dudó, luego respondió. Nosotros. Están aquí 31 civiles, incluidos niños. Por favor, necesitamos ayuda. La respuesta fue inmediata. Quédate donde estás. Estamos. Vamos hacia ti. Blindados. Aparecieron figuras en la biblioteca. Entrada. Se movían con cuidado. Armas. Abajo, pero listo. Priyax consiguió su primer. Mirar con claridad a un humano. Incluso en el voluminoso. Armadura. Pudo ver que eran más cortas que Ragul, pero se movía con una gracia fluida, que sugería una fuerza inmensa. El casco del humano se retrajo, revelando una rostro que parecía joven pero tenía ojos que parecía mucho mayor. Soy el sargento Kim Mino. Estamos evacuando a todos los civiles. A zonas seguras. ¿Puedes caminar? Priyax asintió temblorosamente. Sí, pero los niños. Los llevaremos. Mino se giró hacia su equipo. Dejo ayudó con los heridos. Hannah mantiene la vigilancia. Todos los demás. Saquemos a esta gente. Los humanos. Trabajaron con sorprendente delicadeza. Ellos. Ayudó a los ancianos tesuranos a ponerse de pie. Levantaron a los niños en sus brazos blindados. Apoyó a los heridos. Priyax observó. Mientras el soldado Leedejo recogía el niño de Tessera que no pudo tener. Pesaba más de 20 libras. El enorme. Un marine blindado la acunó con cuidado, hablando suavemente para calmar sus miedos. ¿Cómo? Se movieron por las calles en ruinas. Hacia la zona de evacuación, más humanos. Aparecieron escuadrones. Estaban por todas partes. Limpieza sistemática de edificios y sacando a civiles. El Ragul intentó. Deténganlos. Se produjeron pequeños tiroteos. Constantemente, pero cada vez que las fuerzas desaliñadas. Marines humanos comprometidos. El resultado fue lo mismo. Los humanos ganaron. Teniente Yun. Seyohan coordinó la evacuación de una zona de aterrizaje segura. Ella se paró en medio. El caos con un PET de datos, organizando transporte, atención médica y seguridad. Con tranquila eficiencia. Cuando un grupo de los civiles traumatizados llegaron sin traductora, ella cambió a su lenguaje impecable. Cuando se trata de medicina, los suministros se estaban agotando. Ella hizo que le entregaran más. En cuestión de minutos, cuando las fuerzas de Ragal intentó un contraataque en el punto de evacuación, ella personalmente. Fuego defensivo dirigido que destruyó 3 vehículos enemigos. El puerto 7 está cargado, informó uno de sus asistentes. ¿A dónde deben ir? Enviarlos a la nave del Consejo Valor Sech. Comandante. Beltus tiene instalaciones médicas preparadas. Yun hizo una pausa cuando otra explosión resonó. A lo lejos. Y alguien le diga. El escuadrón del sargento Kim que tienen. Armadura de Ragole que forma 6 bloques. Norte. Estoy enviando fuego de apoyo. Humano. Los aviones de combate pasaron velozmente por encima. Sus armas dirigidas a las fuerzas terrestres con precisión. La armadura Ragul nunca alcanzó la zona de evacuación. Por toda la ciudad. El comandante de tierra de Ragul observó una ocupación cuidadosamente planificada se desmorona. Sus fuerzas superaban en número a los humanos en una proporción de 3 a 5. 1. Pero no importaba. El combate salió mal. Los humanos lucharon. Con una ferocidad que parecía imposible. Nunca se detuvieron,
nunca retrocedieron. Nunca se rindió. Todas las unidades se retiran a posiciones defensivas, ordenó. Solicitud. Bombardeo orbital inmediato de la red. Sectores 7 al 12. Su comunicación. El oficial pareció sorprendido. Comandante. Nuestras propias tropas están en esos sectores. Lo sé. Pero si no detenemos a estos humanos ahora, lo perderemos todo. Transmite él. Coordenadas a la flota. En órbita. El general Trock recibió el bombardeo. Solicitud. Dudó solo un momento. Antes de aprobarlo. Sacrificaría su tropas terrestres si eso significaba eliminar estos aterradores soldados humanos. Todos. Barcos con capacidad de bombardeo. Apunta a las siguientes coordenadas. Fuego. En mi señal. En la T1, un oficial de sensores detectó que los barcos Ragull se estaban ajustando. Posición para bombardeo de superficie. Capitán, se están preparando para disparar. La ciudad. Los ojos del capitán Park se entrecerraron. ¿Objetivos previstos? Humanos marinos. Posiciones. Señora. Van a matar sus propias tropas para atacar a nuestro pueblo. Parque. No lo dudé. Lancé todos los restantes. Casas. Apunta a cada barco ruinoso. Con capacidad de bombardeo de superficie. Quieren que queden lisiados antes de poder disparar. Un solo disparo. Ejecuta ahora. El humano. Los transportistas lanzaron otra ola de combatientes. Se lanzaron hacia el agujero de trapo. Barcos como aves rapaces. Sus armas. Fijados en objetivos específicos. Misiles. Atravesó el espacio. Cada uno guiado mediante sofisticados sistemas de focalización. Él, Ragull, intentó defenderse, pero los humanos. Había estudiado sus patrones, aprendido sus tácticas, adaptadas. 5 Ragull. Los cruceros fueron destruidos antes de que pudieran. Podrían disparar. 2 más quedaron lisiados. Sus armas fuera de línea. La órbita. El bombardeo nunca ocurrió. En tierra, el sargento Mino recibió la actualizar a través de su canal de comando. Parece que el capitán nos respalda. Amenaza orbital neutralizada. Él estaba ayudando a cargar a otro grupo de civiles en un transporte cuando notó a Priyax mirándolo fijamente. El erudito teserano. Finalmente tuve el coraje de preguntarle. Pregunta que le había estado molestando. ¿Por qué? ¿Por qué luchas tanto por la gente? ¿Ni siquiera lo sabes? Mino hizo una pausa, considerando la pregunta. Entonces él se quitó el casco, dejando que Priak viera su rostro completamente. Parecía cansado pero determinado. Porque alguien tiene que. Porque sentarse y observar. El sufrimiento inocente no es aceptable. La gente aprendió hace mucho tiempo. El comandante Vela se encontraba en el puente de El Filo del Valor, observando la batalla. Se despliegan con creciente asombro. Su barco había recibido a cientos de refugiados, y sus equipos médicos trabajaron frenéticamente para tratar a los heridos. Pero su atención seguía volviendo a la pantalla táctica que muestra el espacio. Batalla. Los humanos no eran solo peleando. Estaban dominando. Comandante, estoy detectando otra ola de combatientes humanos despegando. Su sensor. El oficial informó. Espera, corrección. Estos no son estándar. Luchadores. Las firmas energéticas son diferente. En la pantalla táctica aparecieron cientos de nuevos contactos. Estos eran los cazas pesados, equipados con armas y escudos más poderosos. Ellos, formados en alas de ataque coordinadas. Cada grupo se mueve con perfección. Sincronización. Al frente de una de esas alas estaba el capitán Kang. Su indicativo Ripe fue mostrado en la baliza de identificación de su casa. Ella sonrió dentro de su casco mientras inspeccionó las posiciones de la flota de Raúl. Escuadrón de cazadores, formen sobre mí. Tenemos
Objetivos designados Hecho 7 a través de Hecho. 12 esas son sus naves de mando. Nosotros. Los sacamos. Les cortamos el paso. Coordinación. Su compañero, el teniente Omen, revisó el estado de su arma. Ripe. Esos barcos tienen pantallas de caza pesadas. Vamos a tener que pasar por eso. Al menos 40 interceptores. Luego vamos. A través de 40 interceptores. Sigue mi ejemplo. Y confía en tu entrenamiento. Comprométete. El escuadrón se lanzó hacia la formación Ragul. Como tiburones detectando sangre. Ragel. Los interceptores se movieron para bloquearlos y el vacío iluminado con fuego de armas. El perro. La pelea fue brutal y rápida. Kungwa. El caza giró a través del fuego entrante. Sus manos se movían a través de los controles con precisión practicada. Su puntería. La computadora está fijada en un luchador de agujero de trapo. Y disparó una ráfaga desde su cañón principal. Armas. La nave enemiga explotó. Ella lo hizo. No baje la velocidad. Ya la estoy siguiendo de cerca. Objetivo. El teniente O destruyó 2 enemigos en rápida sucesión. Su luchador. Bailando entre rayos de plasma. Otro. Miembro del escuadrón. Teniente Park Suman. Cubrieron su enfoque con represión. Incendio que obligó a los Ragul a entrar. Posiciones defensivas. En 3 minutos, el escuadrón de cazadores se abrió paso a través de pantalla interceptora. Lanzaron misiles contra los buques de mando de Ragul. Luego se desprendieron a medida que se encontraban las armas. Sus marcas. Las explosiones florecieron por todas partes. Cascos enemigos. Los sistemas de mando se fueron. Fuera de línea. Los pedidos dejaron de llegar a Ragle. Barcos. En todo el campo de batalla. Similares. Escenarios desarrollados. Luchador humano. Escuadrones desmantelados sistemáticamente. Coordinación de Ragal mientras la flota principal. Comprometieron sus naves capitales. Lo que empezó como una batalla se estaba convirtiendo en una masacre, pero no la masacre del Real. Había planeado. El general Truk observó su flota desmoronándose. En 2 horas de combate, había perdido 15 barcos. 15 su. El orgullo fue herido, su reputación destruido. Pero más que eso, él estaba empezando a sentir algo que tenía rara vez experimentado. Miedo. Estos humanos. Peleó con precisión y agresividad. Eso parecía imposible. Ellos anticiparon sus movimientos, contrarrestaron sus estrategias. Explotó cada debilidad. Era como luchando contra un enemigo que podía leer su mente. Todos los barcos, concentren el fuego en Sector 4, ordenó desesperadamente. Centrar todo en su buque insignia. Sí. Si matamos a su comandante, tal vez lo hagan. Desmoronarse. Fue su último error. El espacio se distorsiona como múltiples naves. Abandonó el viaje más rápido que la luz. Pero estos no eran los pequeños destructores. O cruceros de antes. El UCNS. Apareció indomable. Una clase Dreadnought. Buque capital de más de 3 kilómetros de eslora. Su casco. Erizado de armas. Sus escudos. Generó suficiente energía para encender una pequeña ciudad. Y no estaba sola. 20 más. Los buques de guerra humanos llegaron con él, formando un muro de acero entre la flota de Ragal y Tesara Prime. En el puente de la Indomable, el almirante Sinihun se mantuvo firme, con las manos entrelazadas tras la espalda. Su uniforme estaba impecable, su expresión tranquila, pero sus ojos eran fríos como el hielo. Ella había estado en tránsito cuando estalló la batalla. Comenzó, pero ella había empujado su flota a máxima velocidad para llegar a tiempo. Estado. Informe. Ordenó. Su táctica. El oficial respondió de inmediato. Señora, el grupo de batalla del Capitán Park se ha involucrado. Fuerzas de Ragel durante aproximadamente 2 horas.
Tenemos 15 bajas enemigas confirmadas. Pesado. Daños en otros 8. Nuestras pérdidas son mínimo. Las fuerzas terrestres han asegurado múltiples zonas de evacuación y son extracción de civiles. Misión general. El estado es verde. El almirante Sin asintió. Abrir un canal para todos los barcos, incluidos la flota de Ragul. Su imagen apareció en pantallas en todo el campo de batalla. Bella vio ella y sintió un escalofrío. Este humano parecía como si hubiera sido tallada en piedra, duro e inquebrantable. Este es el almirante Sinan de la Armada Colonial Unida. Soy, dirigiéndose a las fuerzas del dominio Ragguy. Actualmente participan en actividades militares ilegales. Acción contra Tesara Prime. Tienes. Atacó un mundo colonial protegido. Tú. Han atacado a civiles. Has. Violó 17 artículos de la Ley Galáctica. Tratado del Consejo sobre los Derechos de los Sapiens. Ella. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Autoridad del Consejo Galáctico. Carta y Alianza de la Tierra. Obligaciones. Estoy autorizado a utilizar cualquier nivel de fuerza necesario para acabar con esto. Amenaza. Tienes una oportunidad para. Ríndanse. Apaguen sus armas. Desactiva tus motores y prepárate para ser abordado. Tienes 60 segundos para cumplir. Si te niegas, destruiré todos los barcos en tu flota. Esto no es un negociación. Elige ahora. General Troc. Sintió que la rabia abrumaba su miedo. Ríndete. ¿A estos humanos? Nunca. Él había conquistado mundos. No se inclinaría ante una especie apenas conocido en la galaxia. Todas las naves. Concéntrese en el buque insignia humano. Completo. Asalto. Les mostraremos el poder de el dominio de Ragole. 15 buques de guerra de Ragul. Se volvió hacia el indomable. Ellos dispararon todo lo que tenían. Plasma, torpedos, rayos de energía, cinéticos, misiles, todos apuntando hacia el masivo. Dreadnought humano. El almirante Sin observó el fuego entrante en su táctica. Exhibición. Ella no se inmutó. Defensiva. Formación. Muestrales porque no lo haces. Amenazan a los indomables. La escolta. Los barcos se movían con precisión entrenada, formando una esfera defensiva alrededor del buque insignia. Sistemas de defensa puntual creados. Una red de fuego láser que destruyó misiles antes de que pudieran alcanzar su objetivo. Los escudos de energía se encendieron bajo el bombardeo, pero se mantuvo firme. Barreras cinéticas. Proyectiles sólidos desviados. El Ra. El agujero arrojó todo al humano. Formación. Nada de esto llegó a la indomable. Ni un solo disparo. El turno ha terminado. El almirante Sin dijo. Silenciosamente. Devolver el fuego. Desactivar cuando posible. Destruir cuando sea necesario. La flota humana respondió con devastadores. Eficiencia. El riel principal de los indomables. Se dispararon armas. Armas masivas que, babosas de metal aceleradas a niveles increíbles. Velocidades. Cada disparo llevaba la energía cinética de un arma nuclear táctica. Arma. 2 cruceros de trapo simplemente. Dejó de existir. Desgarrado por la impactos. La flota de escolta se enfrentó a precisión coordinada. Habían entrenado para este escenario exacto. Abrumador. Fuerza enemiga que requiere completa neutralización. Cada nave humana seleccionaba objetivos en función de. Sobre la evaluación de amenazas, disparó con precisión quirúrgica, luego se trasladó a la próximo objetivo. No hubo esfuerzo desperdiciado. Sin dudarlo, los barcos de Ragle intentaron romper la formación y dispersarse, pero los combatientes humanos los arreaban como lobos. Con presas. Cada ruta de escape era bloqueado. Cada maniobra fue contrarrestada.
El capitán Kang Sua lideró el escuadrón Hunter. A través del caos. Su objetivo. Rastreo por computadora de un Ragole fugitivo. Destructor. Ese está tratando de alcanzar. Coordenadas de salto FTL. Elimínelos. Motores. Su escuadrón disparó en perfecta sincronización. La nave Ragal. Los motores explotaron, dejándolo muerto en espacio. En el límite del valor, comandante. Velas apenas podía procesar lo que estaba diciendo. Viendo. La flota humana había llegado y cambió por completo la batalla en menos de 30 minutos. Los Rugle no estaban. Simplemente estaban perdiendo. Estaban siendo desmantelados. Con eficiencia clínica. Comandante, estamos recibiendo la rendición. Transmisión desde múltiples naves Rugle. Informó su oficial de comunicaciones. Conéctelos con el almirante Sin. El indomable almirante Sin escuchó. A las solicitudes de rendición. Una por una. Las naves Regul apagaron sus armas. Y motores. Solo el general Trok. El buque insignia continuó luchando, pero fue rodeado, lisiado, incapaz de escapar. General Trok, este es su último oportunidad, transmitió el almirante Sin. Ríndete ahora o destruiré tu barco. Trok se quedó mirando la táctica. Exhibición. Su flota había desaparecido. Sus tropas. En el suelo estaban muertos. Capturado, o rindiéndose. Su invasión. Había fracasado por completo. Pero su orgullo. No le dejaría aceptar la derrota. Puede que. Han ganado hoy, humanos, pero el Ragle. Demingen recordará esto. Lo haremos. Almirante Sin, corte la transmisión. Lo hago. No tengo tiempo para discursos. Táctico. Desactivar el soporte vital de esa nave. Pero. Dejar intacta la integridad del casco. Déjalos. Sentarse en el frío y la oscuridad mientras ellos piensan en sus elecciones. Disparos precisos. Destructores humanos noquearon a los sistemas medioambientales del buque insignia de Ragle. El barco quedó oscuro y en silencio, su tripulación. Atrapados, pero vivos. La batalla había terminado. El almirante Sin abrió un canal para Capitán Park. Capitán, excelente trabajo. Manteniendo la posición hasta que llegué. Estado. Sobre la evacuación de civiles. Park está cansado pero. Una cara satisfecha apareció en la pantalla. Almirante, hemos evacuado aproximadamente 7.000 civiles a los barcos del Consejo. Tierra. Las fuerzas reportan bajas mínimas y han asegurado la capital. El Ragle. El comandante de tierra se rindió 15 minutos después. Hace bien comenzar las operaciones de recuperación. Yo quiero que todos los barcos enemigos estén asegurados y buscó inteligencia y alguien. Envíen equipos médicos a ese planeta. Yo entiendo que el Ragul causó un impacto significativo. Daños ya en curso. Almirante, el comandante ha sido de gran ayuda. Con la coordinación de evacuación. El almirante Sin asintió. Conéctame con Comandante Velas. La bahía médica del barco hospital humano. Merci fue organizado. Caos. El doctor Anjigu se movió entre estaciones de tratamiento, sus manos firmes. A pesar de trabajar durante 16 horas seguidas. A su alrededor, los equipos médicos atendieron a decenas de personas. De civiles heridos, muchos de ellos con heridas. De armas de plasma o de construcción. Se desploma. Priyak se sentó en una cama médica, observando al médico humano trabajar en un niño pequeño de Tessera. El niño tenía. Han quedado atrapados bajo los escombros durante horas y tenía graves lesiones internas. Doctor An. Trabajé con un enfoque intenso utilizando equipos que parecían imposibles. Avanzado. Sus manos se movieron con precisión, reparando órganos dañados con herramientas que parecían pertenecer a ciencia ficción. ¿Sobrevivirá? Priyax preguntó en voz baja. El doctor An no levantó la vista.
De su trabajo. Sí, ella necesitará tiempo de recuperación, pero ella vivirá. No voy a dejarla morir. No después. Todo lo que ha pasado. 6 horas. Más tarde, el niño estaba estable y descansando. Cómodamente. El doctor. Ann finalmente permitió. Se dio un respiro y salió al exterior. Pasillo y apoyado contra la pared. Otro médico, el teniente Beiji, se acercó con una taza de café. Deberías descansar, Hugh. Has estado trabajando. Desde que llegamos. Todos los demás también. Ella aceptó el café agradecida. ¿Cómo? ¿Cuántos pacientes hemos tratado? Más de 2.000. Otros 3.000 están en el consejo. Barcos. Las bajas son menores que era de esperar dada la magnitud del ataque. Tu trabajo con ese niño Tesurin fue impresionante. No pensé que ella lo haría. Hazlo. El doctor. Ann sonrió con cansancio. Ella es. Jóvenes. Los jóvenes son luchadores. Lo hacen. No me rinda fácilmente. Hizo una pausa. Solo. Como nosotros. Supongo. En órbita. Él. Los barcos Ragul capturados se encontraban bajo una pesada guardia. Marines humanos habían abordado cada uno. Buque, asegurando las armas y confinando. Tripulaciones. Los prisioneros fueron tratados correctamente según la ley del Consejo. Se les proporcionó comida, agua y atención médica. Muchos Ragel estaban confundidos por esto. Ellos había esperado ser ejecutado o torturado. En cambio, recibieron lo mismo. Trato profesional como el rescatado. Civiles. Un soldado de Ragul sentado en un puesto de control. La celda le hizo una pregunta a su guardia. El guardia era un marino humano que estaba de guardia. Fuera de la celda. ¿Por qué no matas? ¿Nosotros? Atacamos a tu gente. Nos merecemos muerte. El marino, Cabo Choana, lo miró a través de la energía. Barrera. Porque no somos como tú. Nosotros. No matemos a prisioneros. Cumplimos las leyes. Incluso cuando te enfrentas a enemigos, lo harás. Enfrentarás un juicio por tus crímenes. Pero ser tratado con dignidad hasta entonces. ¿Qué es lo que nos diferencia de los bárbaros? El soldado Ragole no tuvo respuesta. Él nunca se había encontrado con un enemigo que mostró misericordia. El comandante Velas fue invitado a bordo del Indomable para coordinar los esfuerzos de recuperación. Caminar a través de la enorme nave, se dio cuenta. Detalles que revelaron mucho sobre el ser humano. Cultura. Los corredores tenían mayor gravedad que los buques estándar del Consejo. Los miembros de la tripulación se ejercitaron constantemente en gimnasios especializados, levantamiento de pesas que aplastaría a la mayoría de las especies. Recreación. Las áreas mostraron a los humanos involucrados en deportes competitivos, algunos de los cuales involucran contacto físico que sería considerado una agresión en otras culturas. Pero también notó otras cosas. Fotografías de familias expuestas en cuarteles, miembros de la tripulación riendo juntos. Durante las comidas, un pequeño muro conmemorativo, mostrando a humanos que habían muerto en servicio, con flores colocadas debajo de cada nombre. Estos guerreros no eran máquinas. Eran personas que valoraban las relaciones, que lloraron a sus muertos, que encontraron alegría en cosas sencillas. El almirante Sinene encontró él estudiando el muro conmemorativo. Ella se quedó a su lado en silencio por un momento. Antes de hablar, 17 nombres de mi tripulación. Perdió más de 5 años de operaciones. Cada uno era una persona con familia, sueños y potencial. Los recordamos porque olvidar sería deshonrar su sacrificio. Belelus se volvió hacia ella. Almirante, ¿puedo preguntarle algo? Me ha estado molestando desde la batalla. Por supuesto, comandante. ¿Por qué está tan efectivo en la guerra? Tus tácticas, tus
tecnología, tus soldados. Todo. Sobre las capacidades militares humanas. Supera significativamente los estándares del Consejo. Márgenes. ¿Cómo es esto posible para especies que solo se unieron al Consejo 15? ¿Hace años? El almirante Sin se quedó callado por un momento. Largo momento. Cuando ella habló, su voz estaba pensativo. Comandante, humanidad. Luchó contra sí mismo durante miles de años. Guerras, rebeliones, conflictos de todo tipo. Casi destruimos nuestro propio planeta. Varias veces con armas de terrible poder. Todo ser humano vivo hoy en día es descendientes de sobrevivientes de la violencia. Hambruna, enfermedad y desastre. Tierra. Nuestro mundo natal no fue amable con nosotros. Alto. Gravedad, clima peligroso, depredadores. Que nos persiguió. Evolucionamos en un entorno que nos exigía ser duros, adaptable e inteligente solo para sobrevivir. Señaló el monumento. Pared. Pero también aprendimos algo importante. Aprendimos que la supervivencia no se trata solo de la fuerza individual. Se trata de protegernos unos a otros, trabajando juntos, sacrificándose por el grupo. Cuando finalmente logramos viajar al espacio y conocimos otras especies, trajimos ambas aspectos de nuestra naturaleza con nosotros, el guerrero y el protector. Beltas asintió. Lentamente. Tu gente da miedo. Almirante. Eso es una retroalimentación honesta. Usted lucha con una intensidad que la mayoría. Las especies me parecen inquietantes, pero también las vi. Tus marines llevando niños a seguridad. Su médico está trabajando hasta agotamiento para salvar vidas. Eres más complejo de lo que esperaba. Somos lo que somos. Necesario para sobrevivir. Y ahora nosotros. Elige usar esa fuerza para proteger aquellos que no pueden protegerse. Cada miembro militar humano asume un juramento al unirse. Juramos defender aquellos que necesitan defensa para mantenerse firmes entre lo inocente y el peligro. Eso es. No son solo palabras para nosotros. Es quienes somos. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia 3 días después de la batalla. Representantes de cientos de especies reunidas en el gran salón. El tema fue la humanidad y sus exhibición de poder militar destinada a la galaxia. Algunas especies tenían miedo. El representante de Krell abogó por limitar expansión militar humana. Son demasiado peligroso, demasiado agresivo. Deberíamos restringir el tamaño de sus flotas antes de que convertirse en una amenaza para todos. Otros. Las especies no estaban de acuerdo. El Tesserin, el representante, el director Meuna, se puso de pie. Habla. Su voz era firme. El agujero del trapo. Invadieron la colonia de mi gente. Mataron miles. Iban a esclavizar decenas de miles más. Fuerzas del Consejo. Faltaban días. Íbamos a morir. Entonces llegaron los humanos. No lo hicieron. Pedir pago. No exigieron concesiones. Simplemente vinieron y salvaron. Nosotros. Sí, son guerreros efectivos. Pero también son héroes que se arriesgaron sus vidas por extraños. No lo haré. Votar para restringir el ejército de la personas que salvaron a toda mi especie de esclavitud. El debate continuó durante horas. Finalmente, se decidió que el capitán Park Hyun sería llamado a testificar ante el Consejo. Ella se presentó ante él. Representantes reunidos con su vestido uniforme, tranquilo y sereno. El Consejo. Silla. Un ser antiguo llamado Bormach. Se dirigió a ella. Capitán Park. El Consejo ha sido testigo de la humanidad. Capacidades militares. Muchas especies son. Preocupado por lo que esto significa. ¿Puedes ayudarnos a entender tus intenciones? Park asintió. Honorables representantes. Yo
Entiendo tu preocupación. La humanidad lo sabe. Somos diferentes. Evolucionamos en un mundo que la mayoría de las especies consideran hostiles, que nos moldeó de maneras que no podemos cambiar. Nosotros son físicamente más fuertes, más agresivo, más cómodo con violencia que la mayoría de las especies del Consejo. Esto es simplemente nuestra realidad. Hizo una pausa. Establecer contacto visual con los representantes al otro lado de la cámara. Pero lo que nos define no es nuestra capacidad para la violencia. Es nuestra elección de utilizar esa capacidad solo en defensa de los inocentes. Todo ser humano. El niño aprende sobre las guerras que casi tierra destruida. Enseñamos esas lecciones para que nunca olvidemos el costo de lo no controlado. Agresión. Nos unimos a la galáctica Consejo porque queríamos ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Queremos usar nuestra fuerza para proteger, no conquistar. Un representante de las especies pacíficas preguntaron, ¿cómo podemos? Confía en que no usarás tu poder militar contra nosotros. Usted. No puedo, respondió Park con sinceridad. Confía. Se gana, no se da. Pero yo pediría que nos juzgues por nuestras acciones. Cuando Tessera Prime pidió ayuda y vinimos. No exigimos el pago. No lo hicimos. Pedir territorio o recursos. Venimos. Porque era lo correcto. Eso es lo que representa la humanidad. Ella. Se enderezó el uniforme. Entendemos. Te asustamos. Nuestro mundo nos convirtió en armas de alguna manera, pero elegimos ser escudos en su lugar. Si quieres la fuerza de la humanidad de tu lado, entonces acepta que venimos como somos, habitantes del mundo de la muerte que eligieron ser guardianes. La sala del consejo quedó en silencio. Entonces, el director Meruna empezó a aplaudir. Otros, especies unidas, no todas, pero suficiente. La votación se produjo horas después. El Consejo acordó ampliar el papel de la humanidad en defensa galáctica. Múltiples especies. Solicitó asesores militares humanos y paquetes de defensa conjunta. El Ragold, dominio, conmocionado por su derrota y enfrentando serios problemas internos, se retiró de las fronteras del Consejo y entró en negociaciones. La amenaza que habían representado durante décadas terminó en una sola batalla. En Tessera, los esfuerzos de reconstrucción fueron primordiales. En marcha, equipos de ingeniería humana trabajaron junto a los trabajadores del ayuntamiento para reconstruir infraestructura dañada. Sargento Kim, Mino y su escuadrón ayudaron a limpiar los escombros de edificios derrumbados, utilizando sus armadura motorizada para levantar escombros que requieren maquinaria pesada para otros. Especie. Prilax se acercó a Mino mientras él trabajaba, llevando un pequeño regalo. Era un ficha tradicional de Tesserin. Gratitud, un cristal tallado con símbolos de protección y agradecimiento. Sargento Kim, quería darte esto. Es nuestra manera de decir gracias. Mino se quitó la casco y aceptó el regalo, examinando con cuidado. Es hermoso. Gracias. Tú, Prillax. ¿Puedo preguntarte algo? El otro día dijiste que tu gente. Aprendí que los fuertes deben proteger a los débil. Pero he estado delgada.